En la Super Era Advanta hay un girasol que se supera en aceite, en rinde y adaptabilidad. Super Era Advanta, un girasol que supera. Moderna, diferente, sustentable, 100% digital. Revista Horizonte A, Ciencia y Cultura del Agro. Léela en horizontea.com o pedila a info@horizontea.com. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Aula Presid es un proyecto que busca difundir el impacto que tiene la producción agropecuaria sobre el ambiente, la economía y la sociedad. Es un proyecto del programa Regionales que busca derribar mitos proveyendo información con base científica. El objetivo principal es difundir un sistema de producción agropecuaria sustentable, basado en la correcta aplicación del sistema de siembra directa y las buenas prácticas agrícolas. Pero Aula es mucho más que eso. Se trata de ponernos a disposición en nuestras comunidades para formar vínculos duraderos, trabajar en problemas como la falta de conectividad o el acceso a las escuelas. En definitiva, todo lo que podemos hacer como socios de APRESID para ponernos a disposición y contribuir. Para lograr nuestro propósito nos capacitamos, generamos y comunicamos información técnica y organizamos jornadas técnicas llamadas SUPA, un productor en acción, que son abiertas a toda la comunidad. Desde Aula también nos vinculamos con otras instituciones que trabajan en favor de la educación. Con las mismas formamos una sólida red, alineamos objetivos y procuramos la mejora de la calidad de la educación. Bueno, muchas gracias Gastón, muchas gracias a todos los presentes, los que nos están escuchando por streaming. Es un placer estar hoy acá, una alegría enorme. Gracias Diego por compartir este panel. Gracias a Presid, a Marcelo Torres, a todo el equipo por organizar este congreso que trae temáticas tan interesantes y que le da a la educación un lugar también importante. Yo soy Lucía Oromí, soy la directora de institucionales en Argentinos por la Educación y les voy a presentar a Diego Lombeck, que nos trae hoy un montón de temas interesantes para conversar. Diego es licenciado y doctor en biología, es investigador del CONICET, profesor en la Universidad de San Andrés, de la Universidad de Quilmes, ha escrito más de 20 libros y trae muchos temas interesantes sobre innovación. Recomiendo escuchar sus charlas en YouTube, sus podcasts, uno siempre aprende cosas nuevas. Bueno, también fue director ejecutivo del INET, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que regula toda la educación técnica y técnico-profesional de Argentina. Así que es un honor, un placer. Gracias, Diego. Y antes de lo que vamos a charlar hoy con Diego es, por un lado, yo voy a dar un diagnóstico, algunos datos de cómo está el sistema educativo, qué hacemos desde Argentinos por la Educación, y Diego va a compartir un poco cómo innovamos en educación, qué es innovar, ¿no? En esta era digital y en el tiempo de la inteligencia artificial, cómo pensamos la educación, el sistema educativo formal, no formal, cómo hacemos que la educación realmente sea una herramienta clave para el desarrollo del país, para este país que soñamos, para este país que queremos. Y así que vamos a hacerle varias preguntas muy, muy interesantes. Les pido si pueden primero compartir un video de Argentinos por la Educación. No se puede. Revertir esta situación es imposible. En Argentinos por la Educación somos los que creemos que se puede. Hoy somos más de 40 empresarios, 100 expertos, 20 exministros y más de 70 organizaciones y cientos de padres y familias los que integramos este espacio. Ya más de 300.000 personas participaron de nuestras campañas. Porque eso escuchamos también cuando empezamos a hablar de transparencia de datos educativos o de posicionar a la educación en agenda. Ya logramos que se publiquen más de 90 millones de datos educativos. Somos la principal fuente de noticias de educación en el país. Argentinos por la Educación es una referencia.
la organización Argentinos por la Educación. Estudio privado también, Observatorio Argentinos por la Educación. La verdad que Argentinos por la Educación hace un trabajo fantástico. Creo que Argentinos por la Educación da esa posibilidad de poder hacer cosas concretas. No se podía ser creíbles en ambos lados de la grieta. Lo logramos. Tampoco se podía mejorar la cantidad de días de clase o abrir las escuelas en pandemia. Las aulas abrieron y logramos que mejore una semana el calendario de clase. Hoy nuestra prioridad es lograr una mejora persistente de los índices de alfabetización. ¿Se puede? Sí, se puede. Si logramos ser más argentinos por la educación, vamos a poder. Argentinos por la Educación somos los que creemos que es posible, que si queremos, podemos. Te queremos invitar a ser parte. Bueno, y ahora sí damos pie a la presentación, por favor. Ese era un resumen de qué es Argentinos por la Educación. Yo les voy a contar un poco, primero, quiénes la integran, ¿no? Por supuesto hay un equipo joven de profesionales que venimos de distintas disciplinas, de la educación, de la comunicación, las políticas públicas, la economía. Hay un equipo de 25 profesionales que todos venimos de distintos lugares y distintas disciplinas, pero tenemos un objetivo y una motivación común, y es que creemos que realmente transformar la educación es posible y trabajamos todos los días impulsando acciones para ir dando pasos en que el sistema educativo mejore, pero somos unos convencidos de que esto lo tenemos que hacer en conjunto, ¿no? ¿Quiénes forman hoy Argentinos por la Educación? Nació hace 5 años cuando un grupo de expertos en educación y un grupo pequeño de empresarios pensaban que tenían que hacer algo para mejorar la educación. Todos venían haciendo proyectos quizás concretos, aislados, impactando en 5.000 estudiantes, 10.000 estudiantes, 100.000 estudiantes. Sin embargo, la visión era que es difícil que la inversión social privada logre impactar en el sistema a escala. Lo que sí podemos hacer desde la sociedad civil es acompañar las políticas públicas y es ayudar a la inversión social privada que vaya direccionada a aquellas políticas que es necesario mejorar y sostener para que la educación cambie y se transforme. Entonces quisieron crear una organización que vele más por aquellos cambios estructurales y a escala del sistema educativo. Entonces empezaron a invitar distintos actores y hoy ya son más de 100 académicos especialistas en educación, ya son más de 40 empresarios que son parte de este movimiento. Hay una red de 16 exministros de educación que tienen distintas miradas porque han sido ministros de distintas provincias, lo cual es muy importante contemplando el sistema federal y diverso que tenemos. Hay más de 300.000 ciudadanos y una red de familias en todo el país que se suma y acompaña nuestras campañas y una red de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en territorio en los distintos puntos del país. Para caracterizar, digamos, cuáles son nuestras principales características como movimiento, como organización, somos una organización independiente en el sentido de que no recibimos fondos de gobierno, no tenemos ninguna afiliación partidaria. Somos un movimiento plural porque justamente lo que intentamos hacer es acercar a los que piensan diferente. Creemos que en educación no debería haber grieta y que justamente de la diversidad de miradas se enriquecen las posibles soluciones. Y un movimiento federal, porque justamente también intentamos llegar a cada provincia y entender que cada realidad en este sistema educativo, que justamente depende de las provincias, es distinto. ¿Cuál es nuestro sueño? Queremos que todo niño y adolescente esté en la escuela. En cobertura, digamos, del sistema educativo, podemos decir que estamos bastante bien. El tema es la calidad, ¿no? Y entonces queremos, en primer lugar, que todo niño esté plenamente alfabetizado a los 9 años. Y en tercer lugar, que todos los estudiantes tengan los saberes adecuados a su edad. Y quizás la innovación que trae Argentinos por la Educación y lo que les vengo a compartir hoy es, tenemos un modelo de acción en donde combinamos 3 pilares que juntos y de manera ordenada y sistematizada vemos que vamos logrando algunos avances. En primer lugar, los datos. ¿Por qué creemos que son importantes los datos? Así como cuando uno empieza una dieta necesita entender cuánto pesa, cuánto quiere bajar. Bueno, nosotros necesitamos en primer lugar poder entender cuál es el punto de partida, cuál es el margen de mejora que tenemos en educación. Hasta el momento no existía una sola plataforma que integrara los datos del sistema educativo
y en este sentido fuimos innovadores en tener la primera plataforma en donde integramos más de 90 millones de datos para entender justamente cómo son las trayectorias educativas de los estudiantes, pero no solamente cuál es el resultado de aprendizaje de los chicos y si efectivamente ese proceso de enseñanza-aprendizaje sucede, sino todos aquellos factores que son determinantes para que esto suceda y los chicos aprendan. Por ejemplo, empezamos a analizar el tema de la formación docente, el currículum, la gestión de la escuela, el liderazgo de los directores, la infraestructura escolar, los días de clase. Empezamos a investigar y entender distintos aspectos del sistema educativo. ¿Con qué objetivo? Mostrar este diagnóstico y hacer difusión de esta realidad. Poner el tema en agenda, la educación, pero desde el debate y desde la evidencia. Hasta hace poco tiempo, las únicas noticias que habían en los medios era cuando, por supuesto, hay paro docente o algún tema de infraestructura, algo urgente, pero de a poco fuimos instalando en la agenda pública un debate más profundo sobre educación. Entonces, primero los datos, pero dijimos no queremos quedarnos en el diagnóstico, sino que queremos que estos datos tengan una mirada propositiva. Y entonces empezamos a trabajar con el segundo pilar que le llamamos acuerdos. Los acuerdos son mesas técnicas y miles de entrevistas que venimos haciendo con distintos especialistas sobre cuáles son aquellos temas estructurales. Estamos trabajando en una agenda de acuerdos sobre los principales temas que tenemos que encarar en educación los próximos años si queremos que la educación mejore. Y lo interesante de estos puntos no son un plan de gobierno, pero sí son un resumen que trae distintas miradas, que trae posibles soluciones y que sobre todo pone en común a personas que piensan distinto, pero que son claves para que la educación mejore. Y más allá de los acuerdos, trabajamos también en campañas en donde lo que intentamos hacer es generar demanda social por la educación. Involucramos a las familias y a todos los ciudadanos para instalar temas que son fundamentales, que son estructurales y que es importante que la sociedad, la ciudadanía se involucre y genere demanda social por estos temas. Entonces, este es nuestro modelo de acción en donde el fin es justamente incidir en la política pública. Voy a dar ahora algunos datos del sistema educativo, de cómo estamos, mirando sobre todo resultados de aprendizaje. Hoy en Argentina, 1 de cada 2 chicos en tercer grado puede leer y comprender un texto. Es decir, solo 1 de cada 2, la mitad de los chicos en tercer grado no entiende lo que lee. Este es un problema gravísimo y de hecho les voy a compartir después la campaña que justamente estuvimos trabajando este año en base a este dato. Vayamos un paso más adelante. ¿Qué pasa en los chicos en sexto grado? Perdón, voy a volver atrás un segundo. Acá lo interesante es, este resultado surge de una prueba que hace UNESCO en el 2019, que se llama el estudio ERCE, y es un estudio a nivel regional, ¿sí? Como no teníamos datos cuando fuimos a ver de los chicos en tercer grado, a nivel nacional, fuimos a este estudio regional. Lo que hace es compara a 16 países de Latinoamérica y lo que vimos es que en el año 97 estábamos segundos después de Cuba. En el año 2019 estamos en el puesto número 10, es decir, que fuimos los que más caímos en los resultados después de Guatemala. Y lo interesante es que se supone que hay una correlación positiva, ¿no?, en el PBI per cápita y los resultados de aprendizaje. Sin embargo, en Argentina tenemos resultados peores que países con PBI per cápita similares, incluso peores que países con de PBI por cápita menores. Por ejemplo, Ecuador, El Salvador y demás. Vayamos a primaria. Acá el 92% de los chicos termina el sexto grado en tiempo. Pero ¿cuántos terminan en tiempo y forma? Es decir, con niveles satisfactorios y avanzados en lengua y matemática. Solamente el 43% de los chicos a nivel nacional. Y por supuesto, cuando vamos a ver distintas provincias, Ciudad de Buenos Aires se ubica en el extremo de mejores resultados. Y el Chaco, por ejemplo, Formosa y demás, ahí lo pueden ver en pantalla. Este es el resultado a nivel primario. Vamos a compartir en el nivel secundario. Este dato el año pasado también nos alarmó, nos movilizó y nos interpeló. Solo 16 de cada 100 estudiantes concluye el secundario en tiempo y forma, es decir, con niveles satisfactorios y avanzados en lengua y matemática.
cuando miramos la corte del 2009 y estuvimos analizando en ambos casos, primaria y secundaria, los resultados es en base al relevamiento anual que hace el Ministerio de Educación de la Nación y las pruebas a aprender. Pero miremos también qué pasa con los chicos después del secundario, los chicos que están entre los 19 y los 25 años. Ahí pueden ver la distribución, digamos, por deciles. Si ven, en el decil más bajo, solo 1 de cada 10 chicos asiste a la universidad. Y 5 de cada 10 no estudia ni trabaja. Si vamos al otro extremo, a los deciles más altos, más de 4 chicos asisten a la universidad. Y también es llamativo, y acá le dejo una pregunta ya para Diego, si ven los que estudian una educación superior no universitaria, una carrera técnica terciaria, es un porcentaje muy pequeño, ¿no? En todos los deciles. Quizás ahí hay alguna posible solución. Pero estos, de vuelta, son algunos datos, no quiero extenderme con esto. Sí, todo el trabajo que venimos haciendo y sí ver los datos y ver la realidad nos da este mensaje, ¿no? Que la educación es demasiado importante para no comprometernos y por eso desde Argentinos por la Educación estamos constantemente invitando a más empresas, a más organizaciones, a más ciudadanos a que sean parte de esta organización y de este movimiento. Esto simplemente para compartirles es la campaña de este año. Justamente con el dato que les mostraba antes, que nos muestra UNESCO, pusimos mucho hincapié, hicimos una campaña que tuvo mucha difusión en redes sociales en el mes de mayo. Esta campaña se sumaron personalidades desde Ricardo Darín, Emiliano Martínez, el Pupi Zanetti, bueno, muchas celebridades. Pero por sobre todas las cosas, la campaña tenía varios objetivos, entre ellos que los precandidatos a presidente firmen un compromiso de implementar una política nacional por la alfabetización. Ahí tenemos la firma de los principales candidatos. Y en ese pedido que firmaron, les pedimos también que implementen las pruebas a aprender en tercer grado para que podamos tener un diagnóstico antes, ¿no? En tiempo. Y sobre todo, bueno, recomendaciones y pedidos de destinar los recursos que son necesarios y asistencia técnica a las provincias y, por supuesto, monitorear estos planes, ¿no? Más allá de los precandidatos a presidente, hicimos una campaña y estamos trabajando yendo con una gira federal a todo el país y pidiendo también este compromiso a cada gobernador electo. Ya tenemos 8 al día de hoy, pero implementar planes y poder luego monitorearlos para empezar a revertir estos resultados. Vimos varios casos en el mundo, por ejemplo, un caso en Brasil, se han logrado revertir los resultados en 4 años. Es decir, hay cosas de corto plazo, de mediano plazo, que pueden realmente transformar realidades. Todo chico de 9 años se merece poder leer, escribir en tiempo y forma para tener una trayectoria favorable y estamos empezando por lo primero, ¿no? Por lo urgente. Ahí está un poco el llamado de la campaña. Pueden meterse en la página web de Argentinos por la Educación y de esta campaña, que entiendan lo que lean. Y la realidad es que estamos contentos con haber logrado estos compromisos, pero sobre todo desde Argentinos por la Educación comprometidos en seguir monitoreando que esto realmente suceda. Así que sin mucho más, le voy a dar ahora espacio a Diego. Simplemente un último mensaje. Creemos desde Argentinos por la Educación que es posible un cambio, que es posible mejorar estos resultados si contamos con el compromiso de todos y todo lo que hacemos es con una actitud completamente propositiva, colaborativa, porque creemos que la sociedad civil tiene un rol fundamental en velar porque las políticas públicas y las políticas de gobierno que son fundamentales se sostengan en el tiempo y se transformen en políticas de Estado, sobre todo en temas de educación. Así que le dejo ahora la palabra a Diego para que nos cuente un poco qué es innovar, cómo innovamos en educación y cómo encontramos respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Hola a todos, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que es mi tercera o cuarta participación en APRESID y me encanta. Tuve también el orgullo de interactuar mucho con APRESID desde INET, desde el Instituto de Educación Técnica, y también el honor de estar acompañado por Lucía y por la extraordinaria tarea de Argentinos por la Educación, que también conozco desde el principio, de charlas de café de hace 6 o 7 años, y lo que han logrado en estos 5 años es realmente increíble. Pero vamos a hablar de educación, obviamente. Y vamos a empezar como corresponde. Si vos tenés que hablar de educación, ¿cómo empezás? Y así, charán.
Qué cagazo, ¿no? Cuando pasaba esto en el aula. Y esto le pasa a nuestros pibes, además de con las pruebas normales, les pasa cada tantos años y no saben mucho qué pasa. Y les toman cosas que no tienen mucha idea. Por ejemplo, les toman estas cosas. Resulta que hubo un asesinato, hubo un crimen y hay por ahí un fiambre, hay un cadáver por ahí y vos tenés que contestar cuáles de estas cosas se pueden responder de acuerdo al método científico, ¿no? Entonces te dicen, ¿se puede responder cuál fue la causa médica del fallecimiento? ¿Se puede responder de qué pensaba la víctima cuando murió? ¿Se puede decir algo sobre el ADN y el raspado de mejilla para obtener células? O algo, el distractor, ¿no? Si los gemelos tienen el mismo ADN. Bueno, resulta que esto es sentido común. La verdad es que no hay que saber mucho de ciencia para esto. Y nuestros pibes no tienen sentido común en estas cosas. Parecido al diagnóstico que trazaba Lucía hace un rato. Y esto está sacado directamente de una prueba estandarizada, una prueba internacional, la prueba PISA. Polémica, hay gente que no está de acuerdo, gente que dice que es medio trucha, que no responde a lo que se enseña. Pero la verdad es que es sentido común. PISA lo que busca es un poco de pensar. Pensar cuando te presentan un caso, un tema, que es un poco lo que ustedes hacen con Aula Presid también, pensar con sentido común mucho más allá de lo que sepas. Y la verdad es que la pifiamos. Y eso es lo que a mí me interesa, más allá de los datos, de nuevo, extraordinarios que mostró recién Lucía. ¿Por qué tampoco tenemos ese sentido común de razonar, de pensar? De hecho, si uno hace la escala de PISA, esta es un PISA de ciencias naturales de hace unos años, bueno, está muy en chiquito, ¿no? Pero busquen Argentina. Charán, 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 charán. Ahí está. O sea, si empezamos de abajo estamos bárbaros, ¿no? Hay una buena noticia de esta escala de PISA. Esta es la verdadera prueba de la hermandad latinoamericana, porque estamos todos ahí abajo. Está bien, algunos están un poquito más arriba, más abajo, pero algo está pasando con el pensamiento científico, el pensamiento lógico en la enseñanza latinoamericana. Entonces la gran pregunta es, ¿en qué la estamos pifiando? Y esta es una pregunta que yo me puedo hacer como científico. ¿Por qué es que nosotros, científicos, científicas, tampoco llegamos al aula, tampoco llegamos a contagiar? De hecho, contagiamos, somos capaces de contagiar. Permítanme contarles una historia. Hace un tiempo me llegó este email, está en chiquito, ¿sí? Es un mail de una estudiante mexicana que básicamente me destroza. Me dice, por su culpa me metí en una carrera de física y es una porquería, los odio a todos y la paso mal, no sabéis lo que es. Y casi me dice va a tomar acciones legales, ¿no? Dice, pues yo leí sus libros y vi sus videos y me metí en una carrera científica y me mintió. Bueno, hay una buena noticia. Muy poco después, no sé si se llega a ver, porque están letras chiquitas, un par de años después, la misma estudiante me escribe, aguanté y ahora soy feliz. Me dice, bueno, la verdad que perdón por el mail que le mandé hace un par de años, la verdad que está bueno esto de estudiar física, ahora entendí un poco. Y esto tiene una cierta moraleja, ¿no? A veces, como bien decía Lucía y el video de Argentinos por la Educación, parece que no se puede hacer nada. Pero la prepotencia de insistir, en mi caso, con enseñanza de las ciencias, con pensamiento científico, pensamiento computacional, funciona. ¿Sí? Por ahí al principio tenés un montón de pibes mirando el celular, pero después de un tiempo vas a ver que algunos empiezan a interesarse más, algunos incluso empiezan a pensar que una carrera científica puede ser para ellos y para ellas. Los científicos tenemos una enorme responsabilidad en esto de innovar en educación. Hay una forma de mirar el mundo científica que aprendemos en la facultad, aprendemos en el laboratorio. Muchos de ustedes tal vez sean ingenieros agrónomos y lo aprendieron eso a lo largo de la carrera, que es esta idea de ver el mundo de una manera distinta, o sea, compartir ideas. Y si hablamos de ideas, hablamos de lo que tenemos acá adentro, ¿sí? ¿Y saben qué tenemos acá adentro? Números. Números astronómicos, números así que te da tortícoli de pensar. Millones de cosas, miles de millones de cosas. 100.000 millones de neuronas tenés en el cerebro. Ni siquiera sabemos cuántas. ¿Sí? Si quieren un tema de conversación, parece que tenemos 86.000 millones de neuronas. Ya tienen algo para charlar a la noche. No solo eso, esas 100.000 millones de neuronas charlan todo el tiempo. Eso es un pensamiento, charlas entre neuronas. Y resulta que cada neurona charla en promedio con otras 1.000. O sea, 3 ceros más. No solo eso. Resulta que las charlas entre las neuronas cambian todo el tiempo. Por estar hablando con ustedes, las charlas entre mis neuronas cambian y las de ustedes también. Se llama plasticidad neuronal y es la base del aprendizaje. Si no cambiara la charla entre las neuronas, no puedes aprender un corno. Para mí lo que me sorprende no son estos números que, insisto, dan tortícolis, sino que todo esto esté metido en esta porquería. Que esto seamos nosotros. Con esto aprendemos, con esto enseñamos, con esto queremos conquistar el mundo. Esta cosa fea, ¿sí? Esta cosa arrugada, ¿sí? Esto perdió prensa. ¿Vieron que no hay más eso en el supermercado?
¿Qué pasa? ¿Las abuelas no hacen más canelones, no hacen más ravioles? Porque le perdimos el respeto a que esto seamos nosotros, ¿no? De nuevo, algo chiquito, feo, arrugado, ¿liviano? ¿Cuánto pesa el cerebro adulto? Escucho ofertas. ¿Cuánto les parece que pesa el cerebro de ustedes? En promedio, obviamente, el cerebro adulto, ¿no? 800 gramos. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 400 gramos. Vamos que vendo, vamos que vendo. Kilo y medio, 200 gramos. Bueno, puede ser. ¿Alguno da más o vendemos en kilo y pico? Bueno, vendemos. El cerebro humano adulto pesa 1,300 kg, 1,350 kg. ¿Viste, viejo? Ahora es el momento de codearse, ¿no? Pero ustedes sienten ese kilo y pico en la cabeza. Andan así todo el día, bueno, no, el código está muy pesado, ¿viste? No. ¿Cómo puede ser? Y voy de nuevo al sentido común. A lo primero les decía, ¿cómo puede ser que lleves una pesa de 1,5 kg en el cuello y no te des cuenta? ¿No sentís una pesa enorme acá? ¿Por qué? ¿Alguna hipótesis de por qué no la sentimos? Sentido común, ¿eh? No estoy preguntando nada. Esto entra para el parcial, les aclaro, ¿sí? ¿Por qué puede ser? Ahí escuché por la columna, como si estuviera apoyado. No está apoyado el cerebro. No está apoyado sobre estos músculos, no está apoyado sobre huesos, así que no parece ser que algo lo sostenga. Pero no pesa subjetivamente 1,5 kg. Pesa mucho menos, pesa más o menos 400, 500 gramos subjetivamente. ¿Por qué? ¿En qué está ese cerebro? ¿Está en aire como un globo? No. En agua. Agua con sal. Se llama líquido cefalorraquídeo, pero es agua con sal. Y acá los quiero ver. Si está en un líquido, ¿qué sucede con todo cuerpo sumergido en un líquido? Chan. Eureka, ¿no? Eureka, ¿se acuerdan? Recibe un empuje de abajo hacia arriba. Algo lo empuja para arriba y te parece que pesa menos. Me voy a meter en quilombos ahora. ¿Ese 1,300 kg es el peso del cerebro de un hombre o de una mujer en promedio? Chan. Paren de grabar, pues esto es lo mismo más o menos. Ahora, ¿a cuántos le parece que el del hombre pesa más? Ajá. Uno que duerme en el living, bien, al balcón, hoy no volvés. ¿Y a cuántas le parece que el de la mujer pesa más? ¡Vamos! Anda, buchón, sí, que es por las dudas. No, es una pregunta posta, una pregunta que se hizo hace 100 y pico de años. Se pesaron un montón de cerebros de hombres y mujeres y se llegó a la conclusión de que el cerebro de la mujer es unos 200 gramos, suspenso, más liviano que el del hombre. ¡Obvio! No me maten, eso es irónico. Pero ¿saben qué? Es histórico. Estaban chochos. 200 gramos es mucho, ¿sí se entiende? 200 gramos en 1,5 kg es una bocha, es un 20%, 18%. Estaban chochos porque eso justifica cualquier gansada, obvio. 200 gramos más en el cerebro del hombre, porque el hombre es más inteligente, jerárquico, superior, qué sé yo. Hasta que vino alguien y dijo, para un cachito. ¿Cuánto pesa una mujer en promedio con respecto al peso promedio de un hombre? La mujer pesa menos en promedio. Las mujeres en promedio son más livianas de los hombres. Y lo que te importa acá no es el peso del cerebro, sino el peso del cerebro en relación al peso del cuerpo. Y cuando se hicieron las cuentas, no se volvió a hablar nunca más del tema. Así que bueno, se imaginan, en el cerebro el tamaño no importa. Importa lo que hacemos con el cerebro. Por ejemplo, aprender, por ejemplo, educarnos, ¿sí? Y por ejemplo, innovar. ¿Sí? Gracias a ese cerebro podemos ver el mundo de una manera distinta. Hay muchas definiciones de innovación, ¿sí? Ustedes tendrán alguna propia, alguna favorita. La más obvia es mirar el mundo distinto, ¿no? Mirar el mundo con otros ojos, en particular ojos científicos. Ver el mundo con ojos científicos es recontra innovador. Pero hay otra definición de innovación que está también bastante de moda, que es la de juntar mundos que están dispersos. Meto en el mismo lugar cosas que por ahí a nadie se le ocurrió meterlas en el mismo lugar. Y esto es una forma muy poderosa de innovación y permítanme ejemplificarlo. Imagínense que van al cine, ¿sí? Y van con un sobrinito, con una hijita, lo que fuera, que obviamente se pide una gaseosa así de grande, ¿no? ¿Qué pasa en la mitad de la película? Tiene que ir a hacer pis. Cagamos. ¿Sí? Te perdés lo mejor de la película, te perdés el momento en el cual Kung Fu Panda descubre que el ingrediente secreto de la sopa de papá es nada. Se las spoileé completamente. ¿Te lo perdés? No, porque vas a un cine innovador, donde, ¿qué pasa? Perdón, la película sigue en el baño. Juntaste cosas que aparentemente no tenían nada que ver. Y ahora salís del cine, sobrinita de la mano, se larga a llover, te pone la mochila, ¿te empapás? No, no te empapás. ¿Por qué? Porque tenés la mochicapucha, mochila con capucha incorporada.
Esa es la forma de innovación que hacemos todos los días, meter cosas en el mismo lugar, aunque no te des cuenta, y ustedes lo hacen en su trabajo, lo hacen en su vida diaria. O bien, a mí me gustan mucho las papas fritas, ¿vieron esas que vienen en el cilindro? Tipo las Pringles y otras que son re caras. Bueno, ¿no odian cuando se están por acabar esas papas fritas? Que tenés que meter la mano hasta el fondo, te enchastrás, se rompe todo, es una porquería. ¿Por qué no conoces una gran innovación que es la Pringles con piso levantable? ¿Sí? Patentada en Corea, posta. Juntaste dos cosas, un ascensor y unas papas fritas, y las metiste en el mismo lugar. Eso es innovación. O bien, ponete a la mañana, te vas a hacer el desayuno, querés hacerte unas tostadas, estás medio dormido, medio dormida, cortás el pan, se te quema, eso. ¿Por qué? Porque no conoces una tremenda innovación que es el cuchillo tostador, que va tostando el pan a medida que lo va cortando. Está buenísimo, ¿no? No van a ganar el premio Nobel estas cosas, ¿sí? Pero se entiende esa forma de innovación, de meter en el mismo lugar cosas que por ahí no lo estaban antes, ¿sí? Algunas de esas innovaciones son disruptivas. Algunas de esas innovaciones cambian la dirección de lo que venía sucediendo. Veamos 2 o 3 ejemplos, ¿sí? En salud hay disrupciones cada 2 por 3. Una que a mí me interesa mucho por una cosa que hacemos es, cuando vos estudiás un fármaco y querés probar el efecto de un fármaco en una patología determinada, bueno, tenés que hacerlo en animales, en células, en animales, en humanos, etc. Tardás un montón, es caro, éticamente tiene algunos problemas. Bueno, lo podés probar en un órgano que vos imprimís, y uso la palabra imprimir posta, lo imprimís con una impresora 3D sobre un chip que tiene sensores de todo, de temperatura, de pH, de salinidad, lo de fuera, y ahí empezás a probar el órgano. Bueno, esto es absolutamente disruptivo, te está ahorrando varios años y varios millones también para hacerlo. Otra disrupción posible podría ser utilizar la comunidad en un montón de cuestiones. Ustedes seguramente, para entrar al sitio web de un banco o lo que fuera, tienen que llenar un CAPTCHA. ¿Viste? Esa porquería, esas letritas horribles, están torcidas y a veces la pegás y a veces no. El CAPTCHA lo inventó un señor, Luis Bonan, un guatemalteco, que está en Estados Unidos. Y en algún momento, no sé si recuerdan que había 2 CAPTCHAs. El CAPTCHA y el ReCAPTCHA se jugaron con el nombre realmente, ¿no? Uno era para demostrar que eras humano y no un robot. El otro no. El otro era para enseñarle a leer a las computadoras. El otro CAPTCHA era porque el OCR, el reconocimiento de caracteres, era bastante malo en esa época. Las computadoras no eran buenas para leer. Y gracias al ReCAPTCHA, nosotros, millones de nosotros, le enseñamos a leer a las computadoras. Por lo tanto, el trabajo con millones de personas, o bien las ciudades basadas en sensores. Concepto bastante nuevo, todavía no hay ninguna ciudad que haga esto, que vos podés censar qué está ocurriendo en la ciudad, con eso manejar el tráfico, ver si hay posibles accidentes, si hay tumultos, manejar cuestiones de salud, gracias a sensores que simultáneamente manejan un montón de información para poder manejar una ciudad de una manera más eficiente. La empleabilidad también ha sufrido un montón de disrupciones. Antes, determinadas características te hacían no empleable. Hoy, por el contrario, hay características de personalidad, de cuestiones físicas, etcétera, que incluso son buscadas. Ejemplos, ¿sí? Ciertos casos del síndrome del espectro autista, que en un momento era, no, eso era un horror, ¿cómo vas a traer a una persona con el dentro del espectro para laburar? Resulta que son extraordinarios y extraordinarias para ciertas tareas. Por tanto, en este momento a veces se buscan ese tipo de formación, ¿sí? O bien, sí, la discapacidad física. Las interfaces cerebro-máquina están revolucionando lo que pasa, el concepto de discapacidad. Hoy podemos mover un brazo robótico con el pensamiento. Esto es absolutamente disruptivo, ¿sí? Y viene de una innovación, viene de poner en el mismo lugar cosas que antes no estaban. Y obviamente la educación. ¿Qué disrupciones podemos hacer con la educación? Una es la educación digital. Un ejemplo hermoso es algo que se hizo hace ya 10 años en una aldea en India, ¿sí? En la cual en el medio de la plaza se puso un monitor táctil, ¿sí? Hace más o menos 10 años, y este tipo ganó un montón de premios el que lo hizo, sin nada más. Los primeros que se acercaron a ese monitor fueron los pibes, obviamente. Y a los pocos días los pibes estaban bajando información de internet, a los pocos días estaban jugando con ciertos juegos en la compu, etc. Quiere decir que sin nada podemos llegar a construir cosas que ni siquiera nos imaginábamos, ¿sí? Y lo otro es que algo que está disrumpiendo, si es que ese verbo existe, el mundo, obviamente es el prefijo neuro. Ahora hay que hablar de neuro, si no te quedas afuera, ¿no? Si no hablas de neuro sos un nabo, básicamente. Antes para irte de Levante, ¿qué hacías? Te ibas, no sé, al bar El Cairo en Rosario, te ibas con una pipa y una gorra y hablabas de psi.
Psi, lo que fuera. Ahora no, ahora te vas a Starbucks y hablas de neuro, ¿no? Porque neuro está de moda y no está bueno que esté de moda porque en toda moda se cometen excesos. Pero hay mucho de neuro que podríamos considerar que a veces son excesos o no. ¿Quién no ha oído hablar de neuromarketing, de neurocoaching, de neuroentrenamiento, de neurogastronomía, neuromanagement, neurogym kids con gusto a frutilla, ese es el más lindo, ¿no? Neurodescodificación, zaraza. Dentro de esas zarazas, ¿sí?, hay una que me interesa comentarles, cómo las neurociencias están también innovando la educación. Con cierta reticencia, con cierta lentitud para algunos, pero hay algo ahí. De cómo entendemos el cerebro, esos 100.000 millones de neuronas, está siendo innovador para cómo entendemos el aprendizaje, cómo entendemos la enseñanza. Sí, de hecho hay revistas, hay congresos de este tema, hay un montón de libros, hay algo que está dando vueltas. Cuando esto empezó, hace no tanto tiempo, en la década de 1980, hubo un paper que fue un poco el que se considera el inicio de esto de neurociencias y educación, que se llamaba Neurociencias y Educación, un puente demasiado lejos. ¿Y a qué se refería esto? ¿Sí? Bueno, puente, como diría Cerati, ¿sí? Adorable puente entre las neurociencias y la educación. ¿Y qué metemos en ese puente? ¿Qué pasa ahí adentro en estos mundos de laboratorio y de aula? Bueno, por ejemplo, podríamos meter las cuestiones más fisiológicas. ¿Qué pasa con el estrés? ¿Qué pasa con la memoria? ¿Qué pasa con la ansiedad? ¿Qué pasa con la atención? Lo que yo hago, sí, qué es lo que pasa con el sueño en cuanto al aprendizaje. También podríamos ver cuestiones más blandas. ¿Qué pasa con la empatía, con la motivación? ¿Qué pasa con el trabajo en equipo, con la creatividad? Todo eso que es parte de los laboratorios de neurociencia y de psicología, la idea es ver cómo se pueden aplicar de a poco en el aula. De a poco y de ninguna manera reemplazar nada. Como mucho, apuntamos a una complementariedad entre lo que sabemos del laboratorio y lo que podemos llegar a apoyar hacia las aulas, ¿sí? Para esto, ¿qué ideas podemos meter en este puente? ¿Sí? Un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas que vienen de la base de las neurociencias que necesitamos meterlas en el aula, ¿sí? En principio, todos tenemos el mismo cerebro, porque somos humanos y humanas, ¿sí? De hecho, y esto es algo interesante de la neurociencia, nadie nace nada. Nadie nace predestinado a genio, nadie nace predestinado a ser deportista o a ser escritor. Todos nacemos, en todo caso, nadie nace genio, todos nacemos bebés. Y a partir de eso es que se construye un genio, un deportista, si es que existe el genio, un científico, una científica y lo que fuera. Y esto que parece tan pavo está apoyado por un montón de bases. Tenemos el mismo cerebro y sobre esas 100.000 millones de neuronas podemos construir casi lo que sea, ¿sí? El aprendizaje tiene que ver con pilares cognitivos que sabemos desde el laboratorio, ¿sí? Hay predisposiciones, no venimos vacíos al mundo, no hay una tabla rasa en el cerebro, sino que hay predisposiciones, por ejemplo, al lenguaje. El lenguaje es una predisposición humana que aparentemente no está en otros bichos, ¿sí? Hay un autor que les recomiendo mucho a los que les interesa educación que se llama Stanislas Dehaene, es una especie de premio Nobel de las neurociencias, si existiera el premio Nobel, un autor francés, que él propone que la educación es un reciclaje neuronal. Es sobre la misma base de esas neuronas cómo se recicla la información que está dando vueltas para llegar a la educación. ¿Sí? Voy a pasar esto rápido. Me interesa mucho más discutir después con Lucy y con ustedes, ¿sí? Bien. El asunto, y esta es la gran pregunta tal vez, es cómo es que estamos enseñando algo para un mundo que cambia, ¿no? Que cambia rápidamente. Si algo caracteriza a nuestro mundo no es el cambio, es la velocidad del cambio. Y vamos a ver un poco de esto, de esas velocidades de cambio y cómo preparamos a nuestros estudiantes para esto. Nosotros pensábamos que, y si uno ve el imaginario, por ejemplo, del centenario en Argentina, 1910, le preguntaban a la gente cómo va a ser la vida en Argentina en 2010. Y todos se imaginaban los supersónicos. ¿Sí? No fallaban, en todos los casos había autos que volaban y así sucesivamente. Y uno podría pensar, bueno, no, más que los supersónicos estamos un poco todavía como los picapiedras. O sea, algo que nos vuelva la guita, básicamente. Por algo cambió en esa idea de lo que pensamos sobre el futuro. Pero veamos un poquitito sobre esta cuestión, vamos a pasar esto también, ¿sí? Hacia dónde vamos, y hacia dónde vamos en el corto término, porque el otro es ciencia ficción, pensar hacia dónde vamos en el año 2200 es imposible, ¿sí? Hacia dónde vamos de acá a 5, 6, 7 años, ¿sí? Nos gustan números redondos, entonces hacia dónde vamos de acá a 7 años, en 2030. Bueno, obviamente hacia un mundo mucho más rápido, ¿sí? Lo digital ha revolucionado la velocidad de la información, las cosas que pasan en un minuto de internet eran impensables hace 20 años,
¿sí? Vamos hacia una biotecnología que ustedes conocen de memoria, ¿sí? Que está realmente revolucionando la forma en la cual interactuamos con el mundo, tanto desde el mundo agropecuario, que es el que ustedes conocen más, como otros. Por ejemplo, podés hacer bacterias que les das de comer hierro, limadura de hierro, y gracias a eso, con imanes, construís una computadora basada en bacterias. Bueno, eso que es ciencia ficción se está convirtiendo un poco en realidad. La física también nos está sorprendiendo, tanto en lo más pequeño, como la teletransportación de partículas subatómicas, como de fotones, lo de fuera, como lo más lejano, lo más grande. La computación está cambiando radicalmente, sobre todo porque se ha democratizado. Hoy tenés una computadora bastante potente por $20, ni siquiera 35. Un Arduino, un Raspberry Pi, te sale $20. Y con eso puedes hacer cosas increíbles, cosas que cuando nosotros empezábamos era imposible de pensar, ¿sí? La educación también está cambiando muchísimo. ¿Y qué pasa con la educación? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos pensar la educación de acá a 2030? ¿Va a seguir habiendo un aula? ¿Va a seguir habiendo pupitres? ¿Va a seguir habiendo papel? ¿Va a seguir habiendo clases de idiomas? ¿Va a seguir habiendo la relación docente-alumno como la conocemos ahora? Bueno, tenemos que pensarla. Estamos hablando de acá 7 años. No estoy hablando de acá 100 años, ¿sí? Y en principio, lo que es seguro es que nos faltan algunas cuestiones en educación. Lo que se suelen llamar habilidades blandas, ¿sí? El trabajar con otros, el pensamiento cognitivo complejo, ¿sí? El ser multicultural, el ser globalizado, el romper el límite entre disciplinas. Todo eso no lo estamos enseñando ahora y lo necesitamos ya. No lo necesitamos ni siquiera en 2030, lo necesitamos ahora porque lo necesitan los trabajos. El laburo hoy necesita este tipo de habilidades, sea lo que sea el trabajo. Sea un trabajo de oficina, sea un trabajo de campo, sea un trabajo de sanitario o lo que fuera, ¿sí? Y eso no lo estamos enseñando, ¿sí? Cuando decimos que todo cambia, ¿sí? Hay un montón de gurúes sobre el cambio, ¿sí? Desde la OSD hasta varios think tanks y lo que fuera, ¿sí? Y en principio lo que seguro cambia, como les decía, es la velocidad, más que la calidad. Siempre ha habido cambios enormes. Imagínense lo que habrá sido vivir en la época de la Revolución Industrial. De pronto tenías máquinas de vapor que hacían un montón de cosas. Vivir cuando aparecían los primeros coches, ¿sí? que pasaban rapidísimo, a 20 kilómetros por hora. Bueno, debe haber sido revolucionario. Hoy la revolución es la velocidad. No tanto el contenido, sino la velocidad con la cual llegamos a cambios. En sus celulares todos tenemos un programita que se llama SMS, ¿se acuerdan? Bueno, no sirve para nada, sirve solamente para que te escriba la compañía celular para decirte que tenés una deuda. ¿Sí? No sirve para más porque apareció otra tecnología que al toque la superó y después va a aparecer otra que al toque la supere y así sucesivamente. El cambio en este momento es la velocidad más que el contenido, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos frente a eso? Y acá nos metemos en tema, ¿sí? La vacuna que tenemos para poder sobrevivir al cambio y no ser reemplazados en ese cambio es la educación. Cada año de educación, formal o no formal, te da mucha más seguridad de no ser reemplazado por sistemas digitales en tu trabajo, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles serían esos cambios, ¿sí? Vamos a pasar esto de lado, ¿sí? Bien. Esto para atrás, ¿sí? Para eso tenemos que pensar qué trabajos hay hoy y qué se piensa que va a haber de acá a 10 años o 15. ¿Sí? Esto lo saco del Banco Mundial. Hay muchas profecías de distintos lugares, así que van a cambiar de acuerdo a dónde saquen las bases. Hoy sabemos más o menos cuál es lo que se necesita en el mundo. Muchos trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿sí? Obviamente analistas de mercado, analistas de sistemas, ¿sí? Necesitamos también gente que tenga que ver con finanzas, siempre vamos a necesitar gente que tenga que ver con alimentos en una población que sigue creciendo, ¿no? ¿Y qué pasa dentro de pocos años? Bueno, hay algunas carreras que ni siquiera las estamos pensando. Por ejemplo, ciberseguridad. Si el mundo se basa en datos, ¿quién va a proteger esos datos? En Argentina, recién ahora empieza a haber posgrados en ciberseguridad. Hace 5 años no había, ¿sí? Consejeros genéticos. Imagínate que te haces una prueba genética propia o de un embrión en desarrollo, lo que fuera. ¿Quién te la da esa prueba? ¿Vas a una ventanilla y te dan un sobre? Bueno, así funciona ahora. No existe el genetic counseling, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la biotecnología? ¿Qué va a pasar con los nuevos tipos de producción, etcétera? O sea, hay cambios y son muy rápidos. Me acuerdo una vez, estaba en una charla de la gente de Singularity, esta gente de California, y el tipo estaba diciendo en inglés las profesiones que van a desaparecer, ¿sí? Entonces empieza a nombrar esta, y traductores simultáneos. Yo miré para el costado y vi a la señora que estaba traduciendo su propia muerte.
un momento apoteósico, estaba diciendo, se quedó un poco como callada, estaba diciendo, bueno, me quedo sin laburo. Bueno, eso pasa, no, es inevitable que eso pase. El asunto es cómo nos enfrentamos a eso que pasa desde la educación, ¿sí? Y veamos para el final, ¿sí? Así, insisto, queda tiempo para echaremos un rato, algunos ejemplos muy claros, en algunos casos de innovación y en otros casos de cosas que están sucediendo y tendrían que suceder todavía un poquitito más, ¿sí? En principio la educación técnica, que la verdad que yo no era el experto, ni no soy tampoco el experto en educación técnica, pero estos años al frente del INET fueron esclarecedores lo que se puede llegar a hacer en educación técnica. En principio la educación técnica debiera acompañar los cambios en la industria. Digo debiera porque no lo hace. ¿Sí? Todavía no ha llegado a esto. Si hablamos de industria 4.0, una industria digitalizada, basada en algún caso en machine learning o inteligencia artificial, etc., y todavía la educación técnica no ha llegado a esto y todo el mundo recomienda que así sea. ¿Sí? ¿Sí? A ver, la gran pregunta es si la educación técnica está respondiendo a lo que necesita el mundo. Está respondiendo a las necesidades del sector productivo, o bien, por el contrario, que es lo que nos decían muchas veces empresarios o gente del sector productivo, no, vienen los pibes, sí, saben, son bárbaros, qué sé yo, pero los tenemos que formar de nuevo. Sí, tenemos que formarlo para aprender determinadas máquinas, determinados procesos, determinado tipo de pensamiento. Eso quiere decir que algo estamos fallando en la escuela técnica, aun cuando hay cosas que están extraordinariamente bien, ¿sí? A ver, las formaciones están bien, son largas, son cortas, son demasiado específicas, son amplias, son preguntas que nos tenemos que hacer para innovar en esto. ¿Qué pasa con las nuevas especialidades de la educación técnica? Ustedes, como productores agropecuarios, ¿sí? Olvídense de la universidad, piensen en la técnica, ¿sí? ¿La técnica agropecuaria alcanza? ¿O hay que formar gente en biotecnología agropecuaria? ¿O hay que formar gente en maquinaria? Que Argentina es súper líder en el tema de maquinaria agrícola. ¿Los estamos formando o no? Son preguntas que nos tenemos que hacer y actuar a corto plazo. ¿Sí? No les digo a cortísimo, porque es imposible. Estamos pensando en cambios de acá a por lo menos 10 años, porque tenés que crear la especialidad, fomentarla y después recién va a haber graduados, ¿sí? Hay un montón esto está en letra chica, no se preocupen, hay un montón de recomendaciones para la escuela técnica, qué está pasando, si está cubriendo este bache entre la escuela y el mundo real o no. Voy a pasarlo rápido igual, ¿sí? Y hay un prejuicio también con la educación técnica. Lo que está acá es la educación superior que mencionaba Lucía hace un ratito, ¿sí? Lo que está en azul es el porcentaje de educación universitaria en distintos países, lo que está en rosa es el porcentaje de educación técnica en distintos países. Bueno, ¿saben qué? Esto habría que invertirlo. Cuando vos ves los países que están desarrollándose más a nivel técnico, es porque tienen una muy fuerte impronta de educación terciaria técnica. Nosotros la tuvimos, ¿sí? Argentina fue bastante pionero en la región en cuanto a educación técnica. Y ahora no les digo que la perdimos, pero tiene mala prensa. Una cosa es tu hijo el doctor, ¿sí? Y está buenísimo, pero tu hijo el técnico, más o menos, como se quedó a medias. No se quedó a medias. Un técnico especializado te mueve el mundo, ¿sí? Te mueve el mundo del campo, te mueve el mundo de la salud, te mueve el mundo automotor, te mueve el mundo de la computación. Sin embargo, no lo estamos fomentando socialmente. Y esto me parece debiera ser una innovación. Darle a la educación terciaria técnica especializada el lugar que merece y la prensa que merece. Creo que eso, que es muy fácil de hacer, puede cambiar el mundo en muy poco tiempo, ¿sí? Lo mismo que pasa con la educación superior, y acá es una discusión enorme. ¿Está bien lo que estamos haciendo? O sea, ¿está bien tener carreras de 6, 7, 8 años? Una ingeniería, la verdad que en menos de 7 años sabemos que no las es, ¿sí? Bueno, las carreras científicas, menos de 6 años tampoco. ¿Está bien? ¿Debiéramos acortarlas y después ir hacia posgrados? ¿Está bien que seamos tan universalistas o debiéramos ser más acotados? Yo no tengo las respuestas, tal vez ustedes opinen algunas cosas al respecto, pero son preguntas que sí o sí nos tenemos que hacer, ¿sí? Eso con respecto a la educación técnica. A mí me interesa particularmente la educación en ciencias, por eso empecé esta charla con un ejemplo de PISA, de preguntas de sentido común. ¿Qué estamos haciendo con la educación en ciencias? En principio, ¿está presente en los niveles educativos? Bueno, sí, la respuesta es está presente. ¿Suficientemente, adecuadamente? No. Tal vez el nivel más científico de todos, y es una paradoja, es el nivel inicial. ¿Sí? Piensen en ustedes, piensen en sus hijos, sus sobrinos, lo que fuera, en jardín de infantes. Ahí pasa ciencia. Cuando la maestra se tira al piso a entender el mundo con los pibes, a hacer experimentos, qué pasa si cambio esto, si vuelo esto, si pruebo esto, están haciendo ciencia. Y un poco se acaba en la primaria. ¿Sí? La primaria tiene programas en los cuales el imaginario es aprender a leer, escribir, sumar, restar.
en el mejor de los casos pensar un cachito, es el tipo de cosas que nos mostraba Lucía de interpretar textos, pero no tanto de ciencias. No hay tiempo para la ciencia. Cuando digo ciencias naturales, ¿sí? No estoy hablando de ciencias sociales, ¿sí? Y en el secundario, ¿qué pasa? Se compartimentaliza. Acuérdense de su secundario. Tenían la hora de física, la hora de química, la hora de matemática, nada que ver la una con la otra, menos con la hora de historia o la de lengua. O sea, algo está raro en cuanto a cómo pensamos la ciencia en los distintos niveles educativos, ¿sí? El diagnóstico ya es parecido a lo que contó Lucía, el diagnóstico específico en educación en ciencias, es difícil el sentido común. No estoy hablando de matemática, no estoy hablando de algo duro, estoy hablando del sentido común, del pensamiento científico, ¿sí? Y en principio hay ciertas ventanas en las cuales tenemos que hacer mucho hincapié en esto. Por ejemplo, si vos haces una encuesta entre científicos y científicas profesionales y les preguntás ¿a qué edad decidiste dedicarte a la ciencia? Resulta que la mayoría es hacia fines de la primaria, principio de la secundaria, que es cuando menos énfasis hacemos en ciencia. Solemos hacerlo mucho, insisto, en nivel inicial y hacia el final del secundario. Cuarto, quinto año, porque se supone es cuando uno define su vocación. En este momento hay pocos programas formales y sobre todo no formales de ciencia. Y es algo que claramente hay que innovarlo, ¿sí? Y esto es muy común, ¿sí? Porque los pibes y las pibas, cuando piensan en ciencia, piensan en cosas raras. Experimento. Este es un experimento que se hace más de 50 años en jardines de infantes, pero lo vamos a hacer nosotros. Piensen en alguien que hace ciencia. Imaginen a alguien que hace ciencia. En jardín de infantes es dibujen a alguien que hace ciencia. Draw a scientist test. Ahora imagínenlo. ¿Ya está? Permítanme adivinar. La mayoría de ustedes está pensando en un hombre con guardapolvo, con anteojos, pues somos todos miopes, obviamente, con moscas en la cabeza, pues nunca nos bañamos. O sea, están pensando básicamente en, dominaremos el mundo, ¿no? El arquetipo de Hollywood. En gente rara, básicamente, están pensando cuando piensan en alguien que hace ciencia. Y ese imaginario hace que los pibes digan, no, yo no soy eso, ¿sí? Por ejemplo, yo no soy hombre, puede decir la mitad del mundo. Por tanto, esto no es para mí. Está cambiando. Afortunadamente, el imaginario de ciencia en los pibes y las pibas está cambiando. En parte por los medios, en parte por el arte. No sé si vieron en las últimas películas, en las últimas series de Hollywood o de Netflix o de fuera, notaron que hacia el final, últimamente, el científico se queda con la chica. Mentira, sí, esa es la parte de ficción de todo el asunto, pero está cambiando el arquetipo de científico y es muy bueno que así sea, ¿sí? En el aula, más allá de los contenidos de ciencia, la innovación es recorrer la ciencia, hacer lo mismo que hacemos en el laboratorio, ¿sí? Obviamente ciencia escolar, no ciencia profesional, pero hacer una perspectiva histórica de dónde viene esa pregunta, ir a buscar preguntas. Una pregunta científica es mucho más poderosa que una respuesta y eso no lo enseñamos. Eso es absolutamente innovador. Obviamente, un diseño experimental, no se puede hacer ciencia sin hacer experimentos. Y algo muy importante, la ciencia tiene una dimensión social. Esto, un congreso. ¿Para qué viene uno a un congreso? No viene para sacar chapa, viene para discutir, para que le critiquen, para lo de fuera. Y eso no pasa en el aula, esa dimensión social. Con respecto a las otras cosas que podríamos hacer, hace mucho tiempo me tocó participar de una Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias. Y para mi sorpresa, muchas cosas se hicieron de lo que proponíamos en ese momento. Más recientemente, sí, también tuve el orgullo de participar en algo que no se implementó finalmente, pandemia mediante, que era un nuevo plan nacional para enseñar ciencia y tecnología en la escuela, ¿sí? En la cual hacíamos de todo, proponíamos un montón de cosas, no les voy a contar, por un mamotreto el plan, y las verdaderas provincias estaban muy enmarcadas con esto, estaban muy contentas con hacerlo, ¿sí? En principio, lo que queríamos era experimentar, ¿sí? Que la ciencia se basara en experimentos, ¿sí? Ciencias de la computación obligatoria y universal desde nivel inicial. No puede ser que haya pibes que se reciban sin haber hecho computación. Después que hagan lo que se les cante, ¿sí? Que sean mecánicos, que sean economistas, que sean agropecuarios, de fuera, pero no puede ser que no pienses computacionalmente, ¿sí? Obviamente tener los espacios para hacerlo a nivel formal y no formal, voy rápido. Un proyecto que me parecía muy divertido, que era proponerles a los docentes un contenido científico por día. Contenido científico, de lógica. En algún momento del aula, ¿sí? Para los distintos niveles, vos tenías ese ratito de pensar científicamente, ¿sí? Esto lo propongo por si a alguno de ustedes les rebota y tienen ganas de que lo pensemos de nuevo, ¿sí? También esto implicaba una educación popular, ¿sí? Una educación para todo el mundo. Por ejemplo, ¿sí? Puede ser que estemos en un país que depende en gran parte de lo agropecuario y depende de la biotecnología y la gente no tenga idea de qué se trata. No puede ser.
Puede ser que todo el mundo hable de inteligencia artificial y nadie tenga idea de qué es la inteligencia artificial. No, no puede ser. Y hay países, Países Bajos, por ejemplo, Bélgica, Canadá, que han implementado estos cursos universales. Están ahí disponibles. ¿Sí? Vos lo tomás, si que tenés ganas, pero la verdad que creo que en Países Bajos un 15% de la población tomó cursos de estas cosas. 15% de la población. Eso cambia el mundo. Que de pronto el 15% de la población hable con cierto conocimiento de causa de temas que hoy están en la mesa. ¿Sí? ¿Para qué hacer todo esto? ¿Para qué enseñar a pensar? Obviamente pues necesitamos más científicos y más científicas. Tenemos un déficit de científicos y científicas, van a ser mejores alumnos, vamos a fomentar vocaciones, pero también porque todos nosotros, pensando científicamente, vamos a ser mejores personas. No vamos a depender del principio de autoridad, vamos a aceptar algo cuando venga basado en evidencia, vamos a demandar datos como los que nos mostraba Lucía. ¿Sí? Y esto se enseña pensando científicamente. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial que acabo de mencionar, que es el gran cuco últimamente en todos los campos, particularmente en educación? ¿Se acabó la educación? ¿Le pedís todo a ChatGPT? No, minga. Los ejemplos son muy esperanzadores. Por el contrario, si lo usás como herramienta, te puedes llevar a límites insospechados hasta ahora. ¿Sí? Hay consenso sobre esto, el consenso de Beijing, por ejemplo, en el cual se propone esto. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para meter inteligencia artificial en los sistemas educativos y que no se caigan estos sistemas? ¿Sí? ¿Cómo nos preparamos para hacerlo? ¿Cómo formamos a los docentes para esto? ¿Sí? En principio, habría malas noticias. ¿Sí? La prensa de la inteligencia artificial es que ha venido para reemplazarnos, que ha venido para reemplazar a docentes, alumnos, a tareas. Y no es así, de ninguna manera es así. Detrás de un código hay pensamiento humano. Un código es pensamiento humano hecho algoritmo, básicamente. Entonces estamos nosotros atrás de esto, más allá de la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Más allá de la que puede generar ideas nuevas, que siempre se basa en algún lado de lo que hacemos nosotros. ¿Sí? Hay mucha investigación, Argentina es buena en investigación en inteligencia artificial, de hecho sirvió para la pandemia, para determinar cómo era el flujo epidemiológico, dónde había más casos o lo que fuera. Poca investigación en educación e inteligencia artificial en Argentina, pero hay algún grupo que está trabajando en esto. ¿Sí? Hay desafíos. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la gobernanza? ¿De quién es un algoritmo? ¿Es de una empresa? ¿Es de la escuela? ¿El docente lo puede cambiar? Hay un montón de cosas al respecto. ¿Sí? ¿Qué pasa con el futuro del trabajo? Lo que les mencionaba hace un rato. ¿Qué pasa en cuestiones de género? Obviamente, ¿qué pasa en cuestiones de ética? ¿Sí? En ética, y acá también, perdón por la primera persona, me tocó representar a Argentina en la Comisión UNESCO que redactaba las recomendaciones de UNESCO para una ética en el uso de la inteligencia artificial. ¿Sí? No sirvió de mucho, si me permiten decirlo, porque estas comisiones básicamente esconden rencillas domésticas entre países. Entonces un país dice que no aparezca la palabra género, otro país dice que no aparezca la palabra derechos humanos. O sea, ese es el tipo de peleas que se dan en estas comisiones. Pero al menos se llegó a un consenso. Hay que usarla, ¿sí? Hay que controlarla, no es el cuco, no es un monstruo, pero necesitamos controlarla, necesitamos ponernos de acuerdo en cuanto a cómo usarla. Ejemplo personal en educación. Yo no solamente permito, sino que fomento que mis estudiantes utilicen las herramientas de inteligencia artificial, pero no en crudo. Ellos no pueden entregarme un ensayo hecho por ChatGPT 4, por ejemplo. Lo tienen que presentar. Tienen que defenderlo, tienen que criticar, tienen que comparar dos ensayos para ver de dónde vienen esas ideas, tienen que buscar dónde hay algo trucho. Y eso es riquísimo. Tener esa herramienta y usarla puede ser absolutamente enriquecedor. ¿Sí? Un ejemplo más, y nos ponemos a discutir un poquito. Las ideas con las cuales yo empecé esta charla deben fomentarse en la educación. Y desde muy temprano. Les quiero comentar un ejemplo, tal vez lo conozcan, pero al menos para que les suene. Es el ejemplo de clubes TED-Ed. Conocen las charlas TED, obviamente. Nosotros organizamos unas que se llaman TEDx Río de la Plata. Pero dentro de eso hay un proyecto que es cómo hacer para que los pibes y las pibas puedan generar sus ideas y presentarlas en eventos tipo TED. Y es extraordinario lo que ha pasado. Hay escuelas en todas las provincias, hay alrededor de 50.000 pibes que ya han presentado sus ideas. Y la verdad está buenísimo. Si ustedes están involucrados con alguna escuela o las escuelas de su familia, de sus hijos o lo que fuera, mírenlo, a ver si les da ganas. Es algo gratuito, obviamente. Se va formando a los docentes para esto y termina con un evento en el cual pibes de 12 a 17 años presentan sus ideas y les aseguro que es para sacar los pañuelos. Realmente uno se emociona muchísimo cuando un pibe aprendió a formular la idea y a contarla. Y vaya si eso después le va a servir en la vida real. Si lo paso esto rápidamente.
Y obviamente un gran ejemplo, al cual no me voy a dedicar, pues seguramente en el marco del Congreso haya bastante más, son ustedes, ¿sí? La verdad que profesionales de un área en particular, en este caso del área agropecuaria, quieran ir al aula es raro y hay que celebrarlo. ¿Sí? Y lo que han estado haciendo con el aula Presid, ¿qué es esto? ¿Sí? Yo voy al aula, voy a la escuela técnica, voy a la escuela primaria y cuento un poco de qué se trata, lo cuento con el docente, eso es revolucionario y habría que hacerlo en muchas más profesiones. Insisto, me parece que no corresponde que yo les cuente el proyecto porque ustedes lo conocen muchísimo mejor. Entonces, estamos hablando de innovación en educación, estamos hablando del futuro. Y lo que ha dicho Ed Wozniak y varios otros de los que inventaron un poco la computación personal es que si no sabes cómo va a ser el futuro, hay que inventarlo. Finalmente, para terminar un poco más optimista y poéticamente, hay un poeta argentino, Raúl González Tuñón, que tiene este poema que se llama La luna de un gatillo, que dice esto, ¿no? Un poema no es una mesa, ni un pan, ni un muro, ni una silla, ni una bota. Con nada de esto se puede cambiar el mundo. Con un poema sí, ¿y saben qué? Con la educación y la ciencia también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Espectacular. Creo que nos quedamos todos con un montón de reflexiones, preguntas, algunas respuestas también. Así que si les parece ahora, los invito a los que todavía no lo hicieron. Debería aparecer en pantalla un código QR para que vayan mandando sus preguntas y podamos ir respondiéndolas por acá. Voy a arrancar con una breve que me hicieron recién respecto al dato que compartí sobre los 16 de cada 100. Y aclaro, de vuelta, estos son datos de las pruebas Aprender y del relevamiento anual del Ministerio de Educación, y lo que toma ese estudio es la cohorte del 2009 al 2021, y analiza cómo es la trayectoria educativa de los chicos. Y bueno, lo que mostraba era que 53% de los chicos terminan el primario en tiempo, pero solamente 16 de cada 100 terminan el secundario en tiempo y forma, es decir, con aprendizajes satisfactorios avanzados en lengua y matemática. Pero más allá de los datos, creo que tenemos un montón para charlar de justamente, y algo decías vos, Diego, voy a pasar a la siguiente pregunta. Yo hablaba también del tema de la alfabetización. Acá preguntan desde la audiencia, ¿cómo se puede innovar en educación cuando tenemos un tema de pobreza estructural tan grande, ¿no? Es una gran pregunta y es muy pertinente. Me parece que la respuesta es la formación docente en ese caso, ¿no? Porque efectivamente tenemos un nivel de pobreza estructural 40 y pico, 50%, mayor todavía en los chicos y las chicas, sí que son quienes más sufren los temas de pobreza, pero nada impide que esos pibes y esas pibas estén expuestos a docentes extraordinarios, que los tenemos en todo el país y necesitamos muchos más. Por tanto, yo no lo mencioné, Lucía tampoco, pero la formación docente es claramente la llave para eso, ¿no? Porque entonces, más allá de lo que vos hagas socialmente con respecto a temas de pobreza, que no es lo que nos ocupa acá, y yo no soy ningún experto, así que no podría hablar del tema, de pronto el pibe va y tiene un docente, una docente que tiene una formación extraordinaria, que tiene la voluntad de hacerlo, la vocación de hacerlo, está bien paga, etcétera, y tiene herramientas para innovar en estos casos. La formación docente es un debe en nuestro sistema. Realmente hay ejemplos extraordinarios y ejemplos menos extraordinarios. Me parece que ahí tenemos que trabajar muchísimo para que ese nivel de oportunidad de los pibes no venga dado por su origen, sino venga dado por lo que reciben en la escuela. Y sí, ahí hay mucho para innovar también. Tal cual. Y quizás para sumar también en todo lo que es el liderazgo de los directores, ¿no? Sí, que por supuesto totalmente. cada escuela es un mundo, y tener ahí directores que puedan gestionar la escuela, abrirla al mundo socioproductivo, y por supuesto que eso requiere de políticas de Estado, ¿no? Que se mantengan en el tiempo y que justamente en formación docente se inviertan los recursos para poder ayudarlos a ellos a ser mejores maestros cada día. Acá nos pregunta, ¿considerás que falta comunicar a los chicos y a los grandes que la ciencia no es solo una forma de trabajo, sino que es una filosofía de vida? Ser críticos, ser mejores personas, ser curioso, innovar. ¿Cómo se fomenta eso a chicos y a grandes en una cultura en donde se valora el consumo y el disfrute superficial? La primera respuesta es sí.
Pero me quedo primero con lo primero, lo de forma de trabajo, eso tampoco lo estamos contando. Los pibes no saben que hay una cantidad de carreras científicas con ocupación plena. Si vos estudiás geología, si estudiás ciencias de la atmósfera, si estudiás ciencias de la computación, ni que hablar, varias ingenierías, ¿sí? Tenés laburo asegurado. Y eso los pibes no lo saben. Entonces, ¿qué hacen cuando tienen que elegir una carrera? Eligen lo que les parece que les va a dar una fuente de trabajo segura. O sea, las carreras tradicionales. Y es mentira. Hoy te dan mucho más trabajo estas carreras científicas y tecnológicas que las tradicionales. Y eso no lo estamos contando bien. Con respecto a lo otro, sí, por supuesto. Porque aquellos que sigan carreras científicas, a la fuerza, de alguna manera vas a terminar pensando científicamente. Porque, bueno, pasás un montón de tiempo con profesores, con colegas, con compañeros, compañeras, que si no pensás científicamente, como que te quedas un poquito al costado. ¿Qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con las otras? Los que no terminan haciendo una carrera científica también tienen que pensar científicamente, la segunda parte de la pregunta. Y eso es a lo que yo me referí en la charla. Cómo enseñar no contenidos de ciencia, sino a pensar científicamente. Y son dos cosas totalmente distintas. De hecho, la ciencia y la investigación son cosas distintas. La investigación es la ciencia profesional, es lo que yo hago en mi laboratorio, ¿sí? Pero la ciencia es una forma de mirar el mundo. Una forma racional, juguetona, curiosa, exenta de mitos, exenta de milagros, ¿sí? Exenta de fe, por el contrario, basada en la evidencia, que eso lo tenemos que enseñar. Para todos, hagan ciencia o no hagan ciencia. Por lo tanto, sí, mi respuesta es que hay que hacer las dos cosas. Fomentar vocaciones porque necesitamos científicos y a nivel más federal, pensé que la ciencia está presente en las 3, 4 grandes ciudades de Argentina. ¿Sí? Y bueno, algún polo extraño como Bariloche que se ha desarrollado. En el resto hay muy poco de ciencia regional. Bueno, eso también es un debe, federalizar muchísimo más la ciencia y eso tiene que empezar en la escuela. Bien, acá tenemos otra pregunta que creo que en parte algo comentaste sobre esto, pero el aprendizaje digital o la enseñanza digital, dice, ¿decae la calidad en cuanto a la presencialidad? No hable de eso, que por ahí vos tenés más datos. No, me parece que está preguntando más que digital, si habla de presencialidad, si es aprendizaje virtual, a distancia versus presencial. Me parece que hemos encontrado que se pueden llevar muy bien, ¿no? Ambos. Creo que la virtualización absoluta no tiene los resultados esperados y uno esperaba un poco eso. Sí, por eso es lo que sucedió en pandemia. De pronto nos vimos obligados a la virtualización absoluta, pero en educación superior en particular, tanto terciaria como universitaria, se está mostrando que un sistema híbrido puede ser tremendamente potente. ¿Sí? Un sistema en el cual vos complementes las dos cosas. Experimentos virtuales es difícil hacer. En ciencias naturales, en química, en biología, es difícil de hacer. Eso lo tenés que hacer presencial, tenés que meter mano. Podés hacer, obviamente, simulaciones. De hecho, en la escuela técnica están innovando mucho en simuladores, incluyendo simuladores agropecuarios. Manejar, no sé, una cosechadora, en lugar de meterte en la máquina, empezar con algo de realidad virtual, es buenísimo, pero después anda la máquina. ¿Sí? Después yo no creo que ustedes tomen a alguien que no haya tenido ninguna experiencia real y solamente haya tenido experiencias simuladas. Hay que hacer coexistir los dos mundos. Por lo tanto, me parece que si logramos complementarlos, adelante. Nadie creo que defienda una enseñanza virtual absoluta y en este momento posiblemente nadie sea un purista de lo presencial. ¿Sí? Puede ser que alguno diga, no, si no estamos en el mismo lugar no pasa nada. Sabemos qué pasa hasta emocionalmente. Hay papers de qué le pasa a la gente con aprendizaje significativo virtual y les pasan cosas. No las mismas le pasan presenciales, pero le pasan cosas, con lo cual ojalá coexistan estos dos mundos. ¿Sí? Buenísimo. Voy a pasar a otra pregunta. ¿La pregunta se vuelve más importante que la respuesta cuando pensamos en inteligencia artificial? No sé, yo no soy experto en inteligencia artificial en este caso. Si la pregunta fuera la misma, pero termina en ciencia, la respuesta es absolutamente sí. Una pregunta en ciencia, que es muy difícil de hacer. Si formular una pregunta en ciencia es difícil, te lleva varios años formular una pregunta en ciencia, es mucho más importante que la respuesta. Una pregunta científica es aquella que no cierra con una respuesta, sino que te abre nuevas preguntas. Por eso es que científicos y científicas siguen una línea de investigación durante años. De pronto están investigando algo y se les cae otra pregunta por el camino y se van por ahí, se van por allá. Las respuestas están buenísimas, son necesarias, pero no es lo que te motiva. De inteligencia artificial, me parece que
yo cambiaría un poco el fraseo de lo que preguntaban acá sobre la gramática, el lenguaje de la inteligencia artificial es casi más importante de la respuesta, ¿no? Porque dependiendo de cómo vos frasees eso, imagínense ChatGPT, un Large Language Model, ¿sí? Estos LLMs que se están poniendo de moda, algunos bien y otros más o menos. Bueno, está clarísimo que si vos haces una pregunta de una manera determinada, vas a tener una respuesta. Haces la pregunta variando un cachitito la pregunta, la respuesta va a ser otra. Con lo cual, en ese caso, me parece que sí se aplica lo de inteligencia artificial. Es cierto, estamos en los albores de esto. Contaba Alberto Kornbit, un gran biólogo molecular, uno de los más importantes científicos argentinos, que para poner a prueba a ChatGPT 4 o 3, no me acuerdo, que lo hice hace tiempo, le preguntó cuál es la influencia de Perón en Sarmiento. ¿Sí? ¿Cuál es la influencia de una persona del siglo XX, una persona del siglo XIX? Y ChatGPT le contestó un ensayo larguísimo sobre la influencia de Perón en Sarmiento, obviamente totalmente trucho. Bueno, hay formas de engañar todavía estos sistemas que están, insisto, en sus albores de cómo formulas esa pregunta. Pero eso me parece que habría que preguntárselo más a expertos en IA, que hay y muy buenos. Muy bien. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo ve el uso de las redes sociales como innovación para llegar como entretenimiento a los alumnos? ¿Por qué como entretenimiento? Estaría muy de acuerdo si la pregunta no hubiera sido solo entretenimiento, sí, buenísimo. Las redes sociales son poderosísimas, pero a ver, está clarísimo, son adictivas, ¿sí? Las redes sociales del mundo digital es adictivo. Sí, de hecho, están jugando con eso. Hace no mucho tiempo, el CEO de Netflix, Reed Hastings, le preguntaron quién era su principal competidor, pensando iba a decir otra plataforma, no sé, Apple TV, Amazon, y dijo, no, mi principal competidor es el sueño. Yo peleo contra el sueño. ¿Se acuerdan cuando estabas viendo una serie hace unos años, terminaba un capítulo y tenías que poner el capítulo siguiente? ¿Vieron que ahora no? Ahora sigue automáticamente. Eso fomenta adicción. Lo mismo fomentan un montón de redes sociales. Esa es la parte menos linda de las redes sociales, pero la verdad que hay que aprovecharlas. Hay que aprovechar lo que se puede hacer con cierta economía de recursos, con velocidad, con mucho uso artístico de las redes, etc. Los pibes vienen distintos y si nosotros no nos adaptamos no vamos a llegar. Vuelvo al ejemplo de charlas TED. Hace bastante tiempo, cuando empezábamos, queríamos que participaran mucho las escuelas en las charlas, que vinieran a los eventos. Entonces fuimos a muchas escuelas a hablar y les decíamos a los pibes, la primera pregunta es, che, ¿conocen las charlas TED? La mayoría no tenían idea y alguno levantaba la mano y decía, ah, sí, esas charlas larguísimas que están en internet. Las charlas TED duran 15 minutos, 18 como mucho. O sea, claramente hay una diferencia de concepción en el mundo de las redes sociales del mundo que nosotros, por promedio de edad, hemos aprendido. Bueno, tenemos que cambiar nosotros, me parece, porque si no nos estamos enfrentando a molinos de viento. Con lo cual, ojalá se usen cada vez más los recursos que te brindan las redes sociales. A ver, yo hago divulgación científica. Y cuando alguno de los productos que hago, sea un libro, sea un video, sea un podcast, lo que fuera, llega al aula como un disparador, o sea, un docente, una docente dice, che, este tema es complicado, es muy árido. ¿Qué pasa si empiezo con este video? Y somos Gardel. Cuando logramos eso, que esos elementos de entretenimiento, uso esa palabra, así pues estaba en la pregunta, lleguen al aula como un disparador, es extraordinario. Ojalá pase muchísimo más eso. Buenísimo. Acá tenemos otra pregunta que dice, desde el punto de vista de los productores, que no somos educadores, ¿dónde deberíamos concentrar los recursos? ¿Qué acciones concretas piensan que podríamos llevar adelante? Si querés, Diego. Para los dos. Esto es para los dos, me parece, claramente. Insisto en jerarquizar aula a presid. Es cierto, ¿sí? Vos no tenés herramientas pedagógicas, nadie te enseñó a dar clase. Pero ¿quién más que ustedes sabe cómo es el mundo agropecuario y qué necesita un pibe que está formándose, sobre todo en escuela técnica, para después salir al mundo? ¿Sí? Bueno, eso lo saben ustedes, más allá de que no tengan las herramientas pedagógicas para darlas. Las herramientas pedagógicas las tiene el docente, que para eso está y no los va a dejar solos o solas. Entonces esa pareja, eso no es una pareja pedagógica es otra cosa en pedagogía, pero esa pareja se forma entre quien tiene el conocimiento práctico
los productores, las productoras, y quien tiene el conocimiento pedagógico, que es el docente o la docente, es imbatible. Con lo cual, habría que hacer crecer muchísimo Aula Presid y muchos otros ámbitos. Yo me sentaría en educación técnica, pues me parece que no podés abarcar todo, y para empezar, claramente la educación técnica es aquella que corresponde. Seguramente cerca de los lugares de producción también haya mucha educación rural, ¿sí? Pues si están alejados de las ciudades, y ahí también hay una oportunidad extraordinaria, ¿sí? para meterse a contar lo que hacen. Eso ya cambia el mundo. Cuando va un productor, cuando va un científico al aula a contar lo que hace, con el entusiasmo que hace. ¿Por qué ustedes se levantan todos los días y van entusiasmados, en mi caso al laboratorio, en el caso de ustedes al campo o a la empresa? Ese entusiasmo, contagiarlo en el aula, es imbatible cuando pasa eso. Con lo cual, claro que tienen los recursos para hacerlo, aunque no sean docentes. Y acá la dejo a Lucía, pues seguramente de argentinos también tengan ideas para esto. Sí, tal cual. Para complementar quizás esto de llevar, acercar, digamos, el mundo socioproductivo a la escuela y llevar la escuela al mundo socioproductivo, y particularmente en la escuela técnica está, ¿no?, este espacio de las prácticas profesionalizantes, que son horas que tienen los chicos en el último año del secundario para acercarse justamente al mundo socioproductivo de su especialidad. Entonces, abrirle las puertas a los chicos para que puedan trabajar con ustedes, conocer de primera mano antes de egresar del secundario, es algo que digo, falta mucho potenciar. Incluso en los secundarios comunes también, esto de acercarles a los chicos antes de terminar el secundario el mundo socioproductivo. Creo que ahí hay un montón de experiencias de empresas más grandes, de empresas más chicas, pero que es algo concreto que se puede hacer, ¿no?, y potenciar. Bueno, una pregunta mientras voy leyendo que también lo comparto con vos, Diego. Yo también pasé por el INET, fui jefe de gabinete de INET en otro tiempo, y también me sorprende mucho, digamos, cómo hacemos y cómo trabajamos para fomentar las carreras técnicas terciarias. En su momento hicimos, esto fue en el 2016, un estudio que se llamó Demanda de Capacidades 2020, ¿no?, que justamente analizaba la matriz productiva de la Argentina y cuáles eran esos perfiles que estaban demandando el mundo socioproductivo y cuál era la oferta técnica. Hicimos mucho trabajo de divulgación, de ir a las provincias, de contar el informe. Aún así, todavía los resultados de los chicos que eligen esas opciones son muy chiquitos, ¿no? ¿Cómo hacemos para fomentar más chicos que estudien STEM, digamos, y carreras técnicas? Y es prepotencia de trabajo. Lo que yo les mostraba al principio de esta estudiante de México que primero estaba a las puteadas porque yo la había hecho estudiar física y después vio que había otra cosa. Hay que seguir claramente, no solamente en esta cuestión, también cuestiones de género. Ha crecido mucho la participación de mujeres en escuela técnica, pero está estancada en un 30 y poco %, 33 creo que es el promedio, con algunas provincias con más y con menos. Y eso hay que contarlo, hay que utilizar todos los medios a nuestra disposición para contarlo, para contar que hay laburo. Si vos haces una tecnicatura superior, la verdad que te consideran muy bien. Y ponele, haces una tecnicatura en computación. No la terminás pues salís laburando antes. O sea, y esto, de nuevo, no está bueno que no la termines, pero esto es algo que los chicos no saben. Me parece que acá hay una responsabilidad enorme del Estado, el Estado nacional, provincial, municipal, de contar las ofertas que tiene. Hay un montón de ofertas. Hay que ayornarlas, sí, hay que modernizarlas, no cabe duda. Pero hay un montón de ofertas que no se conocen. Y de nuevo, hay que trabajar en la familia. Esto que yo decía de la mala prensa de la técnica, no es de siempre, ¿sí? Hacia mediados del siglo XX había campañas muy fuertes sobre fomento de la escuela técnica. Había una campaña que se llamaba Necesitamos 1 millón de técnicos. Hay unos pósters hermosos que están dando vueltas, todavía viejos, y esa campaña funcionó. Muchos más chicos, menos chicas, pero más chicos, se volcaron a esto porque se les mostraba que había un trabajo, que había una posibilidad de crecimiento, una posibilidad de inserción social. Hoy eso no está tan presente, me parece. Es cierto, ¿sí? Los datos que nos mostraba Lucía son muy acuciantes. Si vos tenés una falta de alfabetización generalizada en la primaria o en la secundaria, uno puede pensar, y bueno, entonces pensar en la terciaria es no es prioritario. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo de que sí, también es prioritario, porque hay que alfabetizarlos, tienen que terminar en tiempo y forma, pero después tienen que salir a laburar. Y cuanta más formación técnica, más posibilidades le estamos dando a esos chicos y esas chicas para que salgan a trabajar. Bien, bueno, vamos a ir cerrando. Hay muchas preguntas más. Después, en todo caso, si alguno quiere, se acerca y seguimos charlando. Un último mensaje, ¿te parece, para compartir con la audiencia?
A ver, la campaña esta que está haciendo Argentinos por la Educación, ¿sí? Esta de alfabeticemos, ¿sí? No puede ser que haya pibes que se queden abajo porque no saben interpretar un texto y lo que fuera. Además de hacerla propia, me parece que en este ámbito, ¿sí? Y la verdad que, yo insisto, creo que es la tercera vez que vengo al Congreso Grande, pero otras veces estuve en capítulos más pequeños de APRESID o de cooperativas o lo que fuera. Hay un interés del mundo agropecuario por la educación que yo no he visto en otros ámbitos. Además, claramente el mundo agropecuario en general es de los que están más en la frontera de la ciencia y la tecnología en Argentina. ¿Sí? Las cosas que se hacen en biotecnología en Argentina son increíbles. ¿Sí? El trigo HB4, por ejemplo, que surge de una universidad y de pronto se patenta y se vende en el mundo. De nuevo, la maquinaria agrícola. ¿Sí? Esta provincia es el lugar de innovación en maquinaria agrícola en la región. Bueno, eso se tiene que saber. ¿Sí? Y eso, por eso celebro mucho que sigan manteniendo en este congreso, un congreso técnico en el cual ustedes se cuentan cosas de semillas, de siembra directa, de lo que fuera, que sigan manteniendo este espacio de educación me parece valiosísimo y después hay que ver qué hacemos con eso en el resto de año entre congreso y congreso. Gracias, Diego. Bueno, y un comentario final también desde Argentinos por la Educación, invitarlos a todos los interesados a ser parte. Coincido con esto que dice Diego de cómo el sector agropecuario particularmente es un sector comprometido con la educación. Lo vemos también en Argentinos por la Educación. Hay varias empresas del agro que también nos apoyan, así que los invitamos y los motivamos a que sigan comprometiéndose con la mejora educativa y gracias por escucharnos y por este espacio. RAGT. Think Solutions. Think RAGT. Hay un proyecto a la medida de tu empresa. Hay un campo a la medida de tu proyecto. Hay una oportunidad a la medida de tu inversión. Somos un fideicomiso conformado por productores, profesionales y empresarios que decidimos asociar nuestras inversiones a la innovación tecnológica en el agro. Inventur. Invertir innovando. Innovar invirtiendo. Todo comienza donde vos le das vida a nuestra tierra. Sos guardián de nuestros suelos. Construís una agricultura sostenible. En lo más valioso de tus días, estamos con vos. Protegiendo tu presente, aseguramos juntos el futuro. Zurich.